importa? Así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave, y comenta. Es tu combinación clave. Si su pasión es la naturaleza y el turismo, si le gustan las actividades al aire libre, estudie Ingeniería en Administración de Empresas de Turismo en la Naturaleza, en el Instituto Profesional Vertical. Conozca más en www.institutovertical.cl o visítelos en Avenida Ejército 27, a pasos del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, admisión 2018, profesionales de la naturaleza. Feliz Año Nuevo en Sheraton Santiago, noche de bohemia porteña, de milonga y tango, será la puesta en escena que Hotel Sheraton tiene preparado para recibir a los visitantes. Entre los atractivos habrá sorpresas con shows en vivo, fiesta bailable, DJ, bar abierto, cena, cotillón, los ya tradicionales fuegos artificiales y mucho más. Para más información sobre estas actividades, visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/SheratonSantiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el corazón de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de nuestros adultos mayores. Todo en el contexto de un entorno familiar cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de los adultos mayores y sus familias. Para más información, ingresar a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos, vive la vida a concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Y ya estamos con el último panel de este año, los días viernes. Por cierto, Vidal está atrasado. Roberto Fantuzzi, cierto, no llega. Roberto Fantuzzi, el ministro Juan Francisco Gali y Tomás Hirsch. ¿Cómo te usted? Muy probable. No. Por lo menos es cabezón. Cada vez que lo nombramos ministro acá, baja un puntito. Déjame aspirar a que podamos colocar a alguna de las personas. Nosotros ya pusimos a Blumel. Ahora tenemos que realmente poner a es clave. Realmente es clave. Este programa partió por poner a una candidata presidencial. Además, tratamos de poner una candidata presidencial. Déjeme decirle que sacamos un diputado en este programa. Colocamos a 2 diputados. Renato Garín también. No está mala. Oye, pero perdón. Y Guillermo Ramírez también, que también es panelista. Mira. Oye, tiene poder. Así que, ministro ahora. Bien. No. Lejos de eso. Trabajando nomás, como todo el día. ¿Qué pasa? Y te puedo... ¿Qué quiere decir eso? Trabajando, no ministro. 2 minutos, ¿no? Que algo no, que es súper importante. Me visitaron la gente de una fundación de Alzheimer. Es impresionante los antecedentes que están entregando. Bueno, por razones obvias, el país está envejeciendo, de tasas de, date cuenta, de 1.6, vamos a sumar el año casi 2000, en 10 años más, el 3,1 van a tener de demencia. Ellos le dicen demencia porque el Alzheimer es uno de los procesos, el daño que... Mientras más educación, menos demencia tienen. Es decir, que la gente que tiene más educación tiene menos probabilidad de tener Alzheimer. Entonces, los pobres generalmente pueden tener mayor nivel de... y nadie los cuida. Porque esto destruye familia. El Alzheimer destruye familia porque tú tienes que destinar a uno de tus hijos a cuidarte. Y generalmente ese hijo es una hija. Y lamentablemente no puede casarse, etcétera, etcétera. Yo lo hallé el tema súper interesante para un país lo que estamos pasando. Déjame terminar y no hablo más. La ley sana. Que yo lo hallo súper positivo, que los padres tienen que cuidar a sus hijos y hay que darle responsabilidad y las empresas también tienen que poner de su parte dándole el permiso correspondiente. Pero cuando esos hijos llegan a viejos, ¿quién cuida a sus padres? Hoy día en Chile... Casa Mía, po. Que viene a vivir. Pero ese en el corazón de Providencia. Súbanle la comisión inmediatamente. Por suerte que no llegó Francisco, porque ese es el 1%, exactamente el 1% de las que tiene posibilidad. Es para mi opinión personal, es un gran tema político también, política de salud. Si es que no hubiésemos tenido el desastre del censo anterior, tú hubieses estado hablando hoy día con total propiedad de una tendencia que es
lo he dicho varias veces en este programa, una tendencia en Chile que destruye cierto tipo de mitología que nosotros nos hemos acostumbrado a creer. Por ejemplo, la mitología de que Chile es un país joven. Es todo lo contrario. Chile es un país que envejece a manos llenas. En año 1980, censo del 80, la edad promedio de los chilenos era alrededor de 24 años. La edad promedio de lo que va a dar este censo, los resultados finales, va a darte cerca de 32 años. Incluso cerca de 30. Cuando tú envejeces en un país, esto ya está visto en montones de otros países, particularmente los países europeos. Italia, personalmente. Suecia, Finlandia, Suiza. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurren varias cosas cuando un país envejece a manos llenas. Una de las primeras cosas que ocurre, y que uno lo entiende ahora con mucha más propiedad, es que la fuerza laboral que ingresa al mercado laboral no es capaz de reemplazar a la fuerza laboral que sale del mercado laboral. Por lo tanto, tú te conviertes en un importador neto de mano de obra extranjera. Y esto que tú estás mirando, que de repente, si que alguien mira, hace 10 años atrás no había tanto colombiano, no había tanto haitiano. El problema es que hace 10 años atrás había suficiente mano de obra chilena quizás, o había gente que estaba dispuesta a hacer determinados tipos de trabajos que hoy día no lo pueden hacer o no están dispuestos a hacerlo. Porque y si no hubieran llegado esta gente, oye, ¿en qué situación nos encontraríamos? Mira, un solo dato. Déjame, el último dato que me lo dieron, 1.8 el nacimiento en Chile, ¿verdad? Sí, es el que están naciendo menos, en el fondo, porque tasa natalidad. 2 personas tienen que, a lo menos 2, ¿verdad? Italia 1.1, por eso es que es tan importante los inmigrantes en esos tipos de países. Sí. Depende de la calidad de los inmigrantes, después es otro tipo de discusión. Pero hoy día Chile necesita inmigrantes. Si estamos en 1.9, vamos a necesitar inmigrantes como sea. Oye, un solo dato, mira, solo, Tomás, muy cortito. El año 80, Chile tenía 900.000 personas sobre los 60 años. El año 2015, 3 millones de personas. Y la proyección es que el año 2050... 6,3 millones de personas estarán sobre los 60. ¿Qué política va sobre esa materia? Porque lo que pasa, por eso es que el tema de las pensiones estalló como estalló. No solo las pensiones, sino que además toda una política de, exactamente, el auge adulto mayor, que fue una política que fue casi transversal. A mí me ha llamado la atención que en los últimos años esto se lo ha visto como un problema en vez de una oportunidad. Sí. Cuando uno termina escuchando a la directora del Fondo Monetario Internacional decir que tenemos un serio problema porque hay más gente vieja, la gente se muere menos, así fue la frase. Concretamente, uno dice hay algo torcido en la forma en que se está mirando el asunto. Que la medicina haya avanzado, que muchos elementos hayan avanzado en la calidad de vida que permitan hoy día vivir más, es en primer lugar una gran noticia, primera cuestión. Segunda cuestión. Pero coloca un desafío la política pública de financiamiento. De acuerdo, implica mirar la cosa. No solo pero yo te voy a decir una actualización. Cosa, se ha utilizado, y aquí perdona que ponga el punto discordante, se ha utilizado este tema de la inversión de la pirámide para evitar discutir sobre un sistema de pensiones más justo, más solidario y que efectivamente tengan elementos comunes en que unas generaciones vayan apoyando a las otras. Sin embargo, hay estudios dentro de la misma Comisión Bravo que demuestran que ese problema no se genera hasta alrededor del año 2070. Es decir, con un sistema solidario, tripartito, etcétera, tendríamos perfectamente para garantizar buenas pensiones, bastante mejores a las actuales, por lo menos durante 55 años más. Para patear el problema. Sin duda. No, yo no estoy hablando de patear. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Cuidado con degradarlo. Cuidado. Lo que se hace en general es exactamente lo contrario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del síndrome de los 30 años? Es permanentemente estar diciéndonos que el problema lo van a resolver con políticas de largo plazo de 30 años más mientras la gente se va muriendo, justamente. Creo yo que hoy día hay que dar respuestas asumiendo que hay un envejecimiento, asumiendo que hay un cambio de la pirámide, pero que no podemos postergar por eso el derecho a tener pensiones dignas, por ejemplo. Tomás, yo creo que en eso estamos 100% de acuerdo. Si el problema es que hay que hacerse cargo de dos cosas. Uno, la solución tiene que ser sostenible en el tiempo. Eso es muy claro. Y veamos cuál es el mejor mecanismo fíjate que sea sostenible en el tiempo. Mira, son frases que se dicen y que yo te las discuto. La solución tiene que ser sostenida en el tiempo. Yo te digo lo siguiente, los tiempos van cambiando tan rápido
que tú tienes que tener la capacidad de ir modificando la solución a medida que avanzan los tiempos. Porque si tú te quedas con la solución en computación de los años 80, quedas completamente fuera de todo lo que son las redes digitales. Tienes que tener la capacidad de dar nuevas respuestas. Hoy día requieres, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema, respuestas para la sociedad de hoy y los próximos 10, 15 años. Pero es que Tomás, y en el proceso, Tomás, pero es que mira, yo te voy a decir, 150, si no, está siempre la excusa. Aquí hay un hecho concreto y hay que resolverlo. Y la AFP no es el camino, yo creo. No, pues está bien. Porque la AFP es un instrumento financiero más de carácter. Porque fíjate cómo este tema que mencionabas tú, Roberto, nos lleva en definitiva a un sistema de pensiones justas o un sistema de salud garantizada para el adulto mayor, te lleva inmediatamente a esos temas. Mira, yo creo que hay que un problema de base. El problema de base es que seguimos pensando en una lógica donde teníamos 900.000 adultos sobre 60 años y con un sistema que así lo diseñó. Y tú criticáis a la AFP, pero ¿por qué no miramos también todo nuestro diseño? Todo nuestro diseño de política pública, que es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, nosotros llegamos y decimos, mire, ¿sabe qué? Las mujeres sobre 60 y los hombres sobre 65 años fuera del mercado del trabajo, ¿no es cierto? Regla general. Entonces, edad de jubilación la mantenemos ahí. Y que resulta que ahora la esperanza de vida al año 2050 va a llegar a los 85,7 años. O sea, lo que antes financiaba 10 años de sobrevida, hoy día tiene que financiar 25 años. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Revienta cualquier sistema. No, cualquiera, da lo mismo. O sea, ni siquiera nos metamos cuál es el De hecho, este es un tema súper impopular en términos de plantearlo políticamente. Pero es un tema que ha cambiado en España, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Argentina, en Estados Unidos trataron de meterlo y no han podido y ahora... Pero Fernando, ni siquiera nos metamos en la ampliación de la edad de jubilación porque yo creo que a través de incentivos se puede, pero ¿qué cosa? Además hay un cambio cultural que hacer, que es que las personas de sobre 60 se sientan activas. Hay la propuesta del presidente Piñera sobre envejecimiento positivo, la propuesta lo que tenía era que hacer de esas personas partícipes activos de la sociedad y ya no retirados. Acuérdate que el jubilado es como retirado. Hoy día en la práctica nadie de 60 años, 65 años está retirado regando el jardincito. La gente efectivamente está trabajando, pero en gran medida muchos lo tienen que seguir haciendo porque si no la pensión que reciben es una miseria respecto al nivel salarial que tenían. ¿Es eso coherente? Pero aunque reciba mejor, la gente sigue trabajando. Pero solo ustedes que son personas que viajan mucho, porque tienen muchos recursos para viajar, viajan mucho y son... el 1% son combinados, claro, el 1% son combinados a... Te faltó decir que nos alojamos en Sheraton. Además, de esta cadena en todo el mundo. Pero ustedes viajan mucho. A mí una de las cosas que más me impresiona cuando viajo es un hecho que se nota a simple vista. Vengo de hacer un reportaje en Cataluña y en España, y es impresionante como tú ves a los viejos caminando normalmente en la calle. En Chile escondemos al adulto mayor. El adulto mayor se queda en la casa, sale, encerrado. Viaja, a lo que más puede hacer es salir una cuadra a comprar una cosa al emporio del lado y vuelve para adentro. A cobrar la pensión. A cobrar la pensión. Una vez al mes, lo que es fraccionado, está en un reducto bien pequeñito, no ocupa las plazas, no ocupa los lugares amplios. Una de las cosas más impresionantes de ver, tú lo ves en Estados Unidos muy fácil, lo ves en Europa también muy fácil, es que la gente mayor copa todo el ámbito urbano. Tú lo ves todas las plazas. España es impresionante. Todas las partes de las plazas tú ves llenos de tomando café, van, hablan con los amigos. Pero Fernando, ¿sabes lo que pasa? Es verdad, yo lo he visto en todo el mundo y efectivamente he podido viajar mucho. Y también desde Argentina uno ve que hay grupos organizados de adultos mayores que viajan por el mundo, uno los ve en Israel, en Europa, etcétera, porque hay planes para viaje de adultos mayores. En el caso de Europa, que es real, tal como tú dices, en cada pequeño pueblito italiano, francés, tú ves grupos de adultos mayores sentados conversando. Tiene que ver también con que hay un nivel, una calidad de vida que les permite estar en esa situación. Porque acá estamos hablando nuevamente de una situación de élite acá en Chile. La gran mayoría de los adultos mayores acá siguen trabajando, están de coleros en las ferias, que esas son las situaciones reales. Ahí tienes a miles de adultos mayores. Esos adultos mayores ni siquiera pueden pensar en esto que estamos conversando. Entonces, la situación a la que te lleva el sistema laboral hoy día, que ya tiene sueldos bajísimos,
con promedios que están muy por debajo de lo que te permite vivir decentemente, para luego jubilar además con un 30-32% de ese salario, bueno, ¿qué posibilidades tienen esos adultos mayores de tener una calidad de vida? Pero ¿cuál es el camino de salida? Porque cuando yo escucho ese tipo de críticas, bueno, ¿qué podemos hacer? Además, para mi opinión, yo respondo lo que para mi opinión personal, mientras tengamos esta estructura productiva de productos primarios, estamos liquidados. Mientras tú tengas un sistema financiero, le voy a traer un informe de la próxima, mientras tú tengas un sistema financiero que se está llevando en el fondo al gratis, con una tributación bajísima, miles de millones de dólares, mientras tú tengas un sistema productivo primario, extractivo de materias primas, mientras tú tengas una estructura salarial como la que tenemos en Chile, mientras seamos un país en que tenemos la mayor concentración del ingreso, en que el 1% concentra el 33%, es que a mí récord mundial, bueno, nuevamente pregunto lo mismo con mucho más, ¿por qué tenemos que tener esos récords acá en Chile? A mí me impresiona esta leyenda negra que pinta Tomás, porque la verdad... Es que estamos espectacular, es que tenemos muchísimos desafíos por delante, y eso sin duda. Pero una de las conclusiones, especialmente estas últimas 2 semanas, una de las conclusiones es que tenemos que enorgullecernos de cómo hemos ido avanzando. Lo que sí es que necesitamos avanzar y hacernos cargo de los problemas que enfrentamos en el futuro. Y uno de ellos, y efectivamente esa es la conversación de hoy día, uno de ellos es cómo está envejeciendo nuestro país y cómo lo que hicimos en los últimos 30 años no va a seguir funcionando con una población mucho más vieja. Juan Francisco, Juan Francisco, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero convengamos los dos y los cuatro aquí que para que eso que tú estás diciendo, para que se tome en cuenta ese tipo de cosas, tuvo que visibilizarse de la forma que se visibilizó, con miles de personas y cientos de miles de personas en la calle, con un movimiento que llamó a parar, y tú de repente cachaste, sabes que mejor que hagamos algo al respecto porque esta cuestión no es. Pero ¿sabes qué? Fernando, yo te voy a decir algo, en términos de incentivos políticos. Sí, a eso me estoy refiriendo, los incentivos políticos. Pero los incentivos políticos yo creo que cada vez están más sobre la mesa. ¿Por qué? ¿Qué te das cuenta tú? Salvo en la primera vuelta donde hubo alguna movilización del voto joven, lo que tú te das cuenta es que hasta ahora gran parte del electorado que concurre a votar es electorado viejo. 1988. Electorado viejo. Por lo tanto, el incentivo siempre está puesto para las autoridades políticas, sobre todo para las autoridades electas, de dirigir el mensaje a los adultos mayores. Y es más, yo te voy a decir algo, en parte también tenemos otras crisis que no son relacionadas con los adultos mayores. Y cuando vemos la relegación, por ejemplo, del Sename, lo que tú te das cuenta es que está mucho más relevado los adultos mayores que los niños, porque los niños no marchan. Y efectivamente la discusión que tuvimos sobre educación es también algo similar. ¿Por qué hoy día seguimos discutiendo respecto a educación superior y no educación preescolar? ¿Cuál es el programa de Piñera, oye, que te escuché, envejecimiento activo? Sí, yo lo invito, ya que ya pasó la campaña, ya tenemos presidente electo, así que por eso es un proyecto. Al revés, yo los invito a que lo visiten. En la página web de sebastianpiñera.cl está toda la propuesta de adulto mayor, donde hay propuestas en salud, en envejecimiento positivo, que es la lógica de lo que impulsó mucho la Cecilia Morel, que dejó Elige Vivir Sano, que fue una iniciativa del gobierno anterior y que se va a continuar, pero ahora es envejecimiento positivo, es tratar de que haya un cambio cultural en cuanto a incluir a los adultos mayores como parte activa de la sociedad y no como los retirados. Salgan a la calle. Desde que salgan a la calle hasta que, por ejemplo, tengan oportunidades para emprender. Y ahí, en la propuesta, por ejemplo, de pensiones, ¿qué es lo que hay? Una innovación, que parte de lo que tú ahorras después de haber cumplido tu edad de jubilación, lo puedas retirar para emprender. Para emprender a los 65 años, me decís tú. ¿Por qué no? Efectivamente. ¿Por qué no? O sea, oye, pero yo siempre he tenido una duda. Pero una cosita. Primera reflexión. ¿Qué relacionado con el tema? Pueden retirar solamente eso y no pueden disponer de todos sus ahorros, ya que ustedes son los que hablan más de la propiedad privada, etcétera, y tienen secuestrado esos ahorros de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores del país. Yo creo que debería ser como mínimo similar al sistema peruano en el cual pueden disponer. Pero yo quiero ir a un tema un poquito más de fondo. Quiero ir a un tema un poco más de fondo. Evidentemente tenemos una mirada diferente respecto al país.
Si eso quedó claro en todos tus programas. La pregunta es esta. Cuando ustedes dicen, mira lo que muestran las elecciones, están mirando la mitad del vaso también. Están mirando un 50% que vota. Y efectivamente se dirigen a ese 50% que vota y hablan de la clase media, etcétera. Nos dirigimos, Tomás, y tú también fuiste a una elección y también te dirigiste a ellos. Hay un 50%. Sí. Hay un 50%. ¿Sabes lo que pasa? ¿Y le fue bien? Y le fue bien. Pues, bienvenido. No fue muy bien, pero ¿sabes lo que pasa? Este tema no se mira suficientemente. Perdón que lo plantee. Es verdad. Hay un 50% que no vota y ese 50% que ustedes no miran, tal vez no se analizan, o tal vez todos, ok, me sumo, es un 50% que está muy mal, que está muy enojado, que está viviendo situaciones de mucha precariedad. Entonces se habla de la clase media, se habla de que hay que responder a la clase media. Ese 50% tiene un componente que a mi modo de ver es tremendamente autodestructivo, que es la convicción de que ninguna cosa que ellos hagan les va a cambiar. Esa es una de las esencias. Esa es una de las esencias. Claro, por lo tanto su voto vale callampa. Vale nada, sí. Esa es una muy buena síntesis. Ese 50% siente que nada de lo que hagan ellos va a revertir la situación. Se sienten en una precariedad muy grande. Y no creen en ningún político, por lo tanto son caldo cultivo también para todo tipo de situaciones, populismo. Pero hay gente que está muy enojada. Y esa gente es gente que de algún modo se le hizo una suerte de contrato social que no se ha cumplido, que vive con salarios bajísimos, que vive con pensiones bajas. Lo que pasa es que no van a votar. Yo lo encuentro lamentable, efectivamente. Oye, pero déjame no te quepa duda que si ese 50% fuera a votar, el resultado también sería muy distinto. Yo en ciertas oportunidades propuse que la plata de la AFP se invirtiera. No estoy diciendo que eso... también en los viejos, en el caso particular de las casas de ancianos, así, porque hay una estructura que no tiene por qué dar pérdida. Porque la AFP lo único que se preocupa es de tener altas rentabilidades, pero su cliente, ¿quién es? Teóricamente el viejo. Claro. Y ese viejo hay que considerarlo de una perspectiva... Pero el viejo del futuro, ojo. El viejo del futuro. ¿Por qué? Algo de los recursos de la AFP, que son inmensos, que vale creo que un PIB nacional, un porcentaje muy pequeño se destina a los viejos. Hay que crear estructura para viejos. Oye, déjame decir... Que ganen plata. 3 puntos respecto a lo que decía Tomás. 3 puntos. El primero, Tomás dice, no nos preocupamos de esas personas que no están yendo a votar. Y yo te diría, es todo lo contrario. Cuando el presidente Piñera pone en el centro de su propuesta la red clase media protegida, lo que está haciendo es mirar a esas personas que producto de su esfuerzo han salido de la pobreza, como gran parte de los que estaban en la indigencia o en la pobreza en los años 90, que hoy día son parte de esa clase media, pero viven con la inseguridad o con la incertidumbre de que un accidente en su vida les pueda hacer retroceder al nieto de esa persona cuyo abuelo vivía en condiciones precarias, pero que hoy día tiene oportunidades. Bueno, de eso se hace cargo en la clase media, la red clase media protegida, de darle una especie de aseguramiento de que si se cae en esa vulnerabilidad va a haber alguien que se haga sostener. Y esto, ojo, y es un continuo, porque la red de protección social de la presidenta Bachelet del 2008, con la creación del sistema de pensiones del pilar solidario, es un continuo de este país, de Chile, que se va haciendo cargo del crecimiento de la clase media y de hacerse cargo de sus vulnerabilidades. Segundo punto, sí, que es muy relevante. Dale más, por favor. Que Tomás Hirsch dice, ustedes no se hacen cargo de esa cantidad de gente que no está yendo a votar. No podemos interrumpir, y esa es la misma teoría de los que decían que si aumentaba la votación en la segunda vuelta, bueno, había más riesgo para la votación de Sebastián Piñera, porque en teoría esa gente que estaba con el malestar, que estaba disgustada, si se volcaba a las urnas, iba a votar por Guillermo. Déjame decir una cosa antes. Elvira Givert en Twitter escribe una cosa, pero muy precisa. Dice: Gali en estos 2 últimos programas sacó la voz. Hablaba suavecito y ahora casi... Perdón, Elvira, perdón. Perdón, Elvira. Es que todos los ministros así. Lo pillaron rapidito. Mira, Elvira, voy a bajar el tono
6:30. No, si déjenos hablar un rato con eso. Pero Tomás, te puedo hacer una pregunta de ese 50%. De ninguna manera. Porque tú. Tú afirmas una cosa que ese 50% va a mover la aguja. Y eso que dije 2 puntos y me faltó el tercero. Oye, ese 50% que no vota, según tu teoría, mueve la aguja positiva o negativamente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién ha hecho ese tipo de análisis? ¿Algún tipo de universidad ha dicho, bueno, toda la gente que no vota es porque es de izquierda, es de derecha? No tiene que ver con eso. ¿Sabes lo que pasa? Desde el punto de vista electoral, usted les fue muy bien. Efectivamente hicieron los análisis, fueron al destinatario que hay que ir, que está votando. Perfecto, yo no discuto nada. Lo que digo es que reflexionemos. Si no estaban votando, conjunto, Tomás, no se trata que lleves agua para tu molino. Mira, por un minutito, piensa. Eso es muy conmigo. Al revés. Lo que yo estoy diciendo es que acá hay un 50% de este país que se resta de todos los procesos de participación democrática, que está muy enojada. Para eso bastaba ir a hacer campaña a los metros, para eso bastaba ir a los presidentes, a las torres, a los sectores donde están los trabajadores de este país, que están muy enojados, están muy choreados. Y insisto, no es por un problema de la derecha, es por un problema de un sistema político que no ha respondido. ¿Estos 300.000 son de esa gente o de otra gente? Porque estos 300.000 mueven la aguja al revés. Hagamos un esfuercito por lo siguiente. Es verdad que votaron unos pocos más en la segunda vuelta y me parece muy interesante, un problema digno No, hay 4 o 5 o 6 millones o 7 millones que no están participando. Y yo digo, y tal vez no tengo los estudios aquí a la mano, Roberto, ¿verdad?, que en esos 6 o 7 millones hay mucha rabia, hay mucha frustración, hay mucho enojo con el sistema político en general. No estoy diciendo con la derecha, en general. Estoy diciendo que esa gente no representa lo que está ahí en tus programas de gobierno, que la clase media que lo otro. Representa un sector que se siente totalmente fuera de toda esta discusión y que no tiene acceso efectivamente a este gran desarrollo del Chile de hoy. Entonces, no es que yo tenga una mirada negativa, lo que estoy diciendo es que este desarrollo, el que venimos hablando de los malls, las carreteras, los nuevos túneles, etcétera, es fantástico, pero llega a cierta cantidad de gente, a un país donde tenemos una de las peores concentraciones de ingresos. Y sí me preocupa que alguien que podría ser ministro o no lo sé, no logre ver, porque yo me imagino que le pasa lo mismo a Sebastián Piñera, no logran ver que hay otra mitad de Chile que la pasa muy mal. Entonces que los indicadores de la clase media serán lo que ustedes dicen, pero que hay un Chile que la pasa muy mal, que no tiene pensiones, que no tiene salud, que hace fila, que se endeuda por la educación. Yo creo que estamos 100% de acuerdo. Yo lamento que no lo vean. Y no estoy tratando de arrimar agua para el Frente Amplio por otro lado. Estoy diciendo que tenemos un problema como país. Yo creo que al revés. Yo creo en esto estamos 100% de acuerdo. Es más, cuando dejamos de visibilizar la pobreza y los campamentos, un poquito no nos hacemos cargo de lo que tú dices, Tomás. Cuando todo nuestro discurso es sobre nuestra discusión pública, es sobre educación superior y clase media, y nos olvidamos que todavía hay gente en Valparaíso, en el mismo Santiago, aquí a la vuelta de la esquina, la verdad, que vive en campamentos y que hay 2 millones de personas que viven en la pobreza en Chile. Efectivamente, no nos hacemos cargo de un problema que sigue ahí latente. Lo que yo discuto no es eso, y yo creo que al revés. Nosotros tratamos, al menos, y el presidente Piñera en eso fue siempre muy firme, en no olvidar esos 2 millones de personas que aún están bajo la línea de la pobreza. Entonces a nadie le da vergüenza que suba el salario mínimo 6.000 pesos. Pero es que 6.000 pesos. Tomás, probablemente ninguno de esos 2 millones de pobres tiene contrato de trabajo. Pero entonces, por favor, hay más de 1 millón que tiene el salario mínimo y que por lo demás no es producto de las pymes, como se decía, sino los grandes grupos económicos contratan por ese salario. Solo te voy a decir algo. La ley de subcontratación. Y Elvira, estoy tratando de bajar el tono. Oye, y lo único que te digo yo es que uno, nunca invisibilizar la pobreza y no invisibilizar a los más vulnerados, a esos niños del Sename, y en eso hemos hecho un esfuerzo, y yo creo que en eso en los últimos años se ha hecho un esfuerzo, pese a que seguimos con el tema número 1 en la agenda pública de educación superior, o sea, esos 2 millones de pobres y eso con malestar, la verdad es que no hay ni uno que esté optando a la educación superior, ni uno. Por lo tanto, ahí hagamos el punto. Y en segundo lugar, si lo que yo no discuto es que efectivamente hay un 50% que no está concurriendo a las urnas, es esta sobreinterpretación tuya de que todo ese 50% no concurre porque está molesto, porque hay malestar. Esa es la tesis del malestar. La tesis del malestar. Sí, pues. Entonces, la verdad es que, y lo que te muestra en la encuesta es que... la tesis que del bienestar tan bien que no van. ¿Puede ser? O porque no les interesa el tema. Bueno, indiferencia. Indiferencia en la juventud. Y efectivamente ahí tenemos un problema que es más bien... No sé, por eso te digo yo si hay alguna... De apatía. Hay que hacer un alto. La indiferencia es una respuesta a aquello que siento que no me afecta ni me influye.
y donde yo no puedo influir. No. Cuidado. La indiferencia, yo creo que etimológicamente es una cosa distinta. La indiferencia es una suerte de indolencia respecto de cualquiera sea el resultado de una cosa. Pero es una respuesta a una situación. Pero puede estar relacionado también con cierta, digamos, cierta satificación con el camino global. Vámonos durante un ratito a un break y volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Historias interesantes. Inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental. Pensar también es entender. Pensar nos permite tomar mejores decisiones. Nos hace, por de pronto, más inteligentes. Y por eso, pensar es clave. De lunes a viernes de 19 a 20 horas por la 92.9. Federico Sánchez te invita a pensar es clave. Somos cultura. Somos La Clave. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Feliz año nuevo en Sheraton Santiago. Noche de bohemia porteña, de milonga y tango será la puesta en escena que Hotel Sheraton tiene preparado para recibir a los visitantes. Entre los atractivos habrá sorpresas con shows en vivo, fiesta bailable, DJ, bar abierto, cena cotillón, los ya tradicionales fuegos artificiales y mucho más. Para más información sobre estas actividades, visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/SheratonSantiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el mejor sector de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta además con talleres de terapia, transformándose en una alternativa real de residencia con marcado énfasis en promover la sensación de bienestar y buena salud de sus residentes. Para más información, ingresar a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. ¿Sabía que Chile por tercer año consecutivo se coronó como mejor destino de turismo aventura de Sudamérica? Por esto se necesita formar especialistas y profesionales de la naturaleza. Estudia ingeniería en administración de empresas de turismo en la naturaleza. Todo lo que necesitas saber en www.institutovertical.cl. Lo esperan en Avenida Ejército 27 a pasos del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, Profesionales de la Naturaleza, admisión 2018. Combinación Clave. Ya estamos con Roberto Fantuzzi, Juan Francisco Gali, el ministro, y el diputado electo Tomás Hirsch. ¿Seguir siendo parte del panel de los días viernes cuando seas diputado o no vas a te vas a trasladar? Ustedes me lo permiten, sí, pero de todas maneras. Es más, hemos organizado que las sesiones de la Cámara sean hasta el jueves, ¿no? Para poder estar los viernes acá.
Oye, yo me río por casa mía porque efectivamente yo tengo 74 años y ya me está pasando cosas. Me cuesta ponerme los calcetines, transpiro como chino cada calcetín que me tengo que poner. Es impresionante. Pero anda para de lado. Tenés que usar ojotas. Oye, bueno, yo creo que puede tener un buen descuento. Oye, uno se ríe de estas cosas, pero son hechos concretos que uno sufre en consecuencia. Oye, engordé mi cintura, se fue al doble. Tengo que ir a comprar pantalones a casas especiales para guatones. Bueno, pero ahí está la posibilidad de bajar de peso también, ¿no? Pero que es imposible, a esta edad es imposible. Yo creo que uno llega a ser resistente. Oye, y hay casas especiales para guatones, y así se llaman. Entonces, ¿cómo va cambiando el país también? Porque yo te aseguro, hace 30 años atrás no existía. Ese es un dato para el ministro. No corrija, Juan Francisco. Dele nomás, porque la Elvira lo dijo amorosamente. Está bien. Bueno, ¿cuáles son a juicio de usted? Descontemos la elección, el triunfo de Sebastián Piñera, que es obvio. ¿Cuáles son algunos de los hitos que ustedes creen que se generaron en el año 2017 y que van a acompañar cualquier cosa que suceda el 2018? O sea, que no son hitos que desaparecieron en el 2017, sino que continúan. Sin duda, bueno, tenemos varios. La educación va a tener. La educación, todas las políticas públicas probablemente la ley de la van a ser. Constitución, que parece que va. Bueno, el presidente Piñera asumió una serie de materias entre la primera y la segunda vuelta como si fuesen parte de su ideario de un potencial gobierno, que me imagino que va a tener que decir algo al respecto. Eso va desde las AFP, pasando por la gratuidad y, en fin, un montón de otras materias. Sí, yo creo que ahora, respecto a la nueva Constitución, yo creo que ahí... hasta la ley está cambiando la declaración de principio. No. ¿Cómo no puede el país cambiar en la Constitución? No, sí, pero hay un último afán. Veamos cómo la redactan primero. No, y hay un último afán. Yo creo que una de las grandes lecciones, especialmente de este último año, es que ningún proyecto que tenga un afán refundacional atrae un porcentaje mayoritario de la población. Yo creo que el fundamento básico de nuestra democracia desde los 90 en adelante ha sido un avance gradual y paso a paso que se construye obviamente con lo que ha hecho los gobiernos anteriores. Y yo creo que eso se puso en duda en algún momento como consecuencia de la alternancia en el poder, y la verdad es que yo creo que esa es la gran conclusión de esta elección. Chile cambió efectivamente. Los 25 años de gobierno de la Concertación terminaron con un gobierno de Sebastián Piñera, pero que después vino un gobierno de la nueva mayoría. Y lo que en algún momento se pronosticó era que volvía la normalidad y era un continuo, de nuevo, de gobiernos de centro izquierda. Y la verdad es que ahora parece que la normalidad democrática de nuestro país va a ser una verdadera alternancia en el poder. Nosotros esperamos que el proyecto de Chile Vamos sea un proyecto más de largo plazo, que tenga una continuidad después de este gobierno, pero lo relevante aquí es que cambian los colores políticos, pero hay ciertas políticas públicas que tienen continuidad. Yo creo que eso es positivo, y creo que lo de la nueva Constitución va en el sentido contrario. Yo creo que lo lógico... Sí, yo sé. Y tú sabes que yo en eso no tengo posición política. Pueden estar los 200.000 personas que se toman de alguna manera, que participaron activamente en dar su opinión, etcétera, y después queda nada. Yo creo que eso es lo que hay que canalizar. Es un poquito preocupante, pero yo creo mi opinión personal. Solo decir, eso es lo que hay que canalizar. Que hay que reformar la Constitución, de eso no hay duda, y el compromiso está sobre la mesa. Pongámonos de acuerdo en qué es lo que hay que cambiar. ¿Cómo hacerlo? Exacto. A ver, yo creo que si uno habla de hitos, que entiendo que era la pregunta del año 2017 y su predicción para el 2018, yo creo que en política nacional un hito fue el surgimiento del Frente Amplio. Evidentemente. Sin duda. Creo que sin duda es un hito, y creo que debe hacerlo para cualquier persona del espectro político que esté metido en estos temas. No solo se levantó una candidatura presidencial que se transformó en una referencia, en un liderazgo nacional como Beatriz Sánchez, sino que se forma una bancada que en definitiva significa un cambio completo, es decir, es la expresión del fin del sistema binominal.
en un parlamento que va a ser un parlamento totalmente diverso, con al menos 3 coaliciones importantes y probablemente con varias otras facciones que van a tener incidencia. Por lo tanto, ahí creo que hay un hito en la política nacional. En materia legislativa, yo creo que un hito fue la despenalización del aborto por 3 causales, porque de algún modo refleja lo que es una demanda social de decenas de años y en que la élite política se demora. Por eso creo que es simbólico de algún modo. Se demora mucho más que la demanda social y se tiene que llegar a una presión y a una pelea muy intensa que termina en el Tribunal Constitucional. Refleja de algún modo la disociación y la distancia temporal entre élite política y ciudadanía. Creo que lo mismo a futuro, y lo dejo lanzado, va a pasar tarde o temprano con las AFP, con el CAE, con ciertos derechos fundamentales que en Chile han demorado muchísimo en implementarse. En materia internacional, yo creo que sin duda un hito es de comienzo del año 2017, Trump. Trump comienza su presidencia el 7 o el 8 de enero, si no me equivoco, del año 2017, y marca de algún modo una dirección en la política internacional que probablemente siga influyendo, y espero que no para mal, digamos, pero sabemos que puede llevar el sistema, el nivel de tensiones hasta niveles que pocos imaginan. Creo que hay otro hito que no sé si es solo de este año, pero de los últimos tiempos, y me atrevo a decirlo directamente así, la incapacidad de los analistas de prever lo que va a suceder. Se expresa en las encuestas, pero yo creo que va mucho más allá de la encuesta. Yo a todo analista lo voy explicando después de los resultados maravillosamente bien, claro, lo que sucedió, pero hay una incapacidad. El diagnóstico ha decaído mucho, sí, y sobre todo hay una pérdida, creo yo, de lo que antes existía mucho, sobre todo no solamente en Chile, sino que sobre todo, y existe hoy día, se ha mantenido en Europa sobre todo, y incluso en Estados Unidos, una cohorte de personas que podríamos denominar intelectuales que estaban asociados a las líneas de pensamiento político, y que esas personas inspiraban determinadas visiones de la sociedad, las proyectaban y las iluminaban de alguna manera. Eso yo encuentro que está extraordinariamente deprimido. ¿Sabe? Todo es medio casuístico, ¿no? ¿Sabe? ¿Y saben qué se refleja? Mira, se critica mucho la encuesta, y yo mismo la he criticado, pero yo he estado reflexionando esto. Sale una encuesta y los analistas, los sociólogos, los cientistas políticos se agarran de esa encuesta, se la creen enterita. Hasta cambian la tesis. Y hacen todos sus análisis en función de esa encuesta. Por lo tanto, son los primeros que deberían dudar o reflexionar sobre efectivamente si esas encuestas están reflejando la realidad o no. Esto viene pasando no solo en Chile, esto pasó en Colombia, esto pasó en Inglaterra, esto ha pasado, bueno, en innumerables casos. Ojo, y creo que a lo que voy es un tema más de fondo, si no es por pelar a los analistas. Creo que hay una enorme dificultad hoy día en captar los elementos esenciales que hacen a la realidad y al futuro. Es decir, ¿qué es lo que viene? Por eso creo tan importante algo que hablábamos al comienzo de este programa, que hoy día tú no puedes decir, mira, hay que armar las cosas y planificarlas de tal manera para 70 años. Vivimos en un mundo tremendamente cambiante y acelerado, y eso me parece que es lo más significativo. Oye, fíjate que a mí me preocupan los temas que están pendientes. CERNAC, yo creo que va a ser un gran tema, porque los consumidores tienen mucho que decir en este tema. Lamentablemente, para mi opinión, se ha descuidado. Le sacaron los dientes de nuevo al león, que tanto se ha dicho. Lo segundo es la educación. Pero a mí no solo la gratuidad, sino que la calidad de la educación, yo creo que va a ser uno de los puntos pendientes que van a quedar para el futuro gobierno. Pero una educación distinta. Oye, yo veo que estamos discutiendo la misma tipo de educación, y hoy día los alumnos son otros, es otro tipo. Y tercero, me llamó mucho la atención hoy día leyendo uno de los diarios a Ricardo French Davis, y le hallé la razón sobre la crítica que le hace al planteamiento del programa del presidente Piñera relacionado con el tema porque lo que pretende es integrar más. Esa es la teoría de la propuesta tributaria. Y Ricardo French Davis dice al revés, con el mundo que tenemos que desintegrar y crear miles, y tiene razón, porque ¿cómo sabes incluir tú toda la tributación de Uber o Amazon, todo este tipo nuevo de negocios que vienen en el futuro? Porque tú con la ley actual no la vas a poder complementar. Para mí, opinión personal, en eso yo le hallo toda la razón.
No, está bien, ahora yo no sé si la pequeña reflexión es la solución. Yo cada vez que escucho, y lo admiro mucho porque fue profesor mío, a Carlos Massad, la defensa de seguir participando en la democracia cristiana. Ese viejo es muy sabio. Mira, hay otro tema que viene, y te lo voy a plantear como una pregunta. Creo que hay un tema que viene y es... No, deja tareas pendientes. No, de verdad. Con un gobierno de la derecha, una tendencia, tiende a haber más movilización social. Yo creo que de algún modo la Concerta y la nueva mayoría logró parar un poco eso, el PC ahí adentro, en fin. Hay temas o conflictos que están latentes, que son fuertes. El tema mapuche, el tema de educación, del CAE, el tema de las FP, y algunos otros que incluso no alcanzamos a ver hoy día, que es lo que estoy diciendo ahora, que van surgiendo con mucha fuerza. ¿Cómo se pretende responder a la demanda social que es muy fuerte, que hay una gran presión respecto a estos temas que no han sido resueltos? La nueva mayoría no los ha resuelto. Sí, mira, la verdad, yo quiero ir un poquito antes, la discusión que teníamos sobre los analistas de las encuestas. La verdad es que cuesta el análisis en general. Es difícil. Los análisis que, por ejemplo, que se hicieron post primera vuelta quedaron todos descartados, y yo creo que muchos lo están tratando de borrar de internet con el resultado de la segunda vuelta. El derecho al olvido pasó a ser uno de los derechos más exigidos, yo creo, ahora, porque muchos sobreinterpretaron. Tal como se sobreinterpretan las encuestas, también sobreinterpretaron el resultado de la elección, porque efectivamente, y es parte de la incertidumbre que tiene también el voto voluntario, porque hay dos, fuerzas corriendo. Uno, qué capacidad tú tienes de movilizar o atraer o convocar. Y lo segundo es que dentro de las opciones disponibles, y ya habiendo decidido concurrir a votar, por cuáles de ellas opta. Por lo tanto, el análisis yo creo que tiene que ser más humilde, que es distinto. Tiene que ser un poco más basado en evidencia y un poco menos presuntuoso de tener verdades absolutas. Yo creo que ahí hay que reconocer nuestra limitación o nuestra mediocridad en la capacidad de interpretación. ¿Y por qué? Yo te diría porque además hoy día tenemos muchísimos más flujos de información. Uno sale a la calle y habla con personas, pero también ahora tiene redes sociales y tiene mucha información disponible sobre opiniones que a veces son contradictorias. Lo que la gente te dice en las encuestas es contradictorio con lo que la gente hace en la votación, es contradictorio con lo que la misma persona manifiesta en redes sociales, y es contradictorio con lo que quizás la misma persona te diría concurriendo a su casa y viendo su realidad in situ. Entonces, es muy complejo hacer esa lectura. Mira lo que pasó ahora. La última encuesta CADEM, si no me equivoco, trae el trasvasije de votos desde un candidato a otro como consecuencia de la pregunta de encuesta. Y la verdad es que eso no coincide con nada de los resultados de la elección. ¿Me permite? Entonces es muy difícil esta interpretación. Ahora, yendo al punto final de Tomás respecto de cómo hacerse cargo de las movilizaciones y de las demandas. Y de las demandas. Efectivamente, yo creo que y yo creo que ahí tenemos una diferencia de fondo, Tomás, no dar soluciones inmediatas, ni prometer soluciones inmediatas a problemas que tienen soluciones de largo plazo. Y yo creo que una de las características de nuestro país ha sido tomar decisiones que en lo inmediato pueden ser costosas, pero que en el largo plazo producen resultados. Y eso ha sido gran parte del éxito de nuestro país, ha sido que en el largo plazo ha logrado asentar políticas que dan soluciones en el largo plazo. Y yo creo que, por lo tanto, una cosa es un mundo cambiante y otra cosa es que estemos cambiando las soluciones momento a momento. Yo estoy de acuerdo contigo en la parte final, pero creo que hay que agregar un hecho propio del diagnóstico. ¿Por qué los diagnósticos erran? Y yo tengo la impresión que los diagnósticos erran por algo que conversábamos en el panel anterior, y que también sería bueno mencionarlo acá, porque la inercia del statu quo es tan potente que solamente genera sensores para ocultar aquello que ya conocen, aquello que ya de alguna manera les son familiares. La forma tradicional en cómo en los últimos 50 o 60 años se ha comportado un determinado votante o un determinado grupo. Y por lo tanto, eso es lo que se oculta. Lo que hoy día vemos como la crisis de las encuestas, en realidad son instrumentos que las encuestas
utilizaban históricamente para ver cómo se comportaban los electores y que hoy día nos sirven para capturar su pensamiento, sus emociones, sus puntos de vista. Porque ese elector mutó. Va variando. Pero Fernando, dos cosas ahí. Ahí tenéis dos alternativas. O desechar el instrumento, o simplemente ser consciente de sus limitaciones. No. Pero ocupar la información que está disponible, Tienes que hacer dos cosas relativamente obvias. Primero que nada, que lo más difícil de todo. Lo más difícil de todo es darte cuenta que te equivocaste. Porque eso que tu instrumento no está funcionando. Y darte cuenta que el problema es tuyo. Y que el problema no es de las personas. El problema es tuyo. Y eso refleja un golpe al ego, que es la cosa que tú tratas de evitar por sobre todas las situaciones, sobre todo cuando eres institución y la encuesta es una parte de tu negocio y tu gran parte es vender esa credibilidad que sacas con las encuestas a empresas para generar recursos de plata por las vías comerciales. Y por lo tanto, la segunda cosa que me parece a mí tremendamente importante es que una vez que tú te das cuenta que el sensor debe cambiar para ocultar esa realidad, tienes que proyectar lo que está pasando en un determinado número de tiempo. Te lo pongo de la siguiente forma, Juan Francisco, que tú vas a ser ministro. Escúchame. Escúchame. Pero no, oye, yo tengo todo al lado. Juan Francisco. El problema va a ser el siguiente. Todo lo que nosotros hemos visto en materia de impacto en términos de redes sociales, en términos de información instantánea, en términos incluso de posverdad, y la forma de enfrentarla, dentro de 4 años más, cuando termine el gobierno de Piñera, va a ser mucho mayor que hoy. Todo lo que puede ser digitalizado, va a ser digitalizado. Y va a ser probablemente, este fenómeno tiende a aumentar, no disminuir. Entonces, hay dos cosas que yo creo que hay que asumir en esta situación. Por ejemplo, escoger un gabinete, escoger subsecretario, escoger intendentes, hace 20 años atrás implicaba básicamente nombrarlos. Punto. Hoy día, el presidente Piñera, al nombrarte a ti como ministro, tiene que preocuparse de tu currículum, tu biografía, las cosas que tuviste que ver en una o dos cosas que no existían antes, para que tú puedas pasar un sedazo extra que ha puesto la ciudadanía, que tiene que ver con que haya un mínimo de impecabilidad en materias que para la ciudadanía hoy día son más importantes de lo que eran ayer. Eso tiende a aumentar, no tiende a disminuir. Y te persigue. Si Hernán Larraín no es ministro de Relaciones Exteriores, en gran medida puede ser porque él apoyó firmemente a Colonia Dignidad, y eso es intolerable en un marco de alguien que va a tener que recorrer el mundo representando al país. Eso era irrelevante 30 años atrás. Y hoy día no es así, y tú debes conocer mejor que yo cómo deben estar las personas con las listas, chequeando los nombres uno a uno en una serie de materias que a montones de personas les deben parecer todavía qué cosa más pérdida de tiempo, que ridiculez. Bueno, sorry, eso importa. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque si no, alguien en una red social te lo va a detectar, lo va a instalar, va a generar un ruido, y ese ruido te va a afectar como gobierno. Yo creo que eso es un avance brutal, pero es un cambio total de época y un cambio total de sensor para diagnosticar una situación. Pero déjame hacerle, oye, sea que si no eres ministro vamos a dudar de tu honestidad. No. Oye, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo quisiera hacerle una pregunta técnica. Pero déjame agregarle algo. Yo espero estar, porque nadie puede, justamente, en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Estuve revisando que tiene que ver justamente con los temas de futuro, que es un tema que a mí me parece que es fundamental. Estuve revisando en la comisión que menos proyectos ha revisado en los últimos 8 años o 6 años. Casi nada. 6, 7 proyectos que además han quedado por ahí dando vueltas. Porque no pone plata. No hay plata, no hay interés, no hay visión, no se entiende. El Congreso de Futuro, que yo lo encuentro espectacular, es un congreso al que antes no iba ni un solo diputado o senador, aparte de Guido Girardi, que lo armaba y que invitaba a todos, y no iban, hasta que los puso en paneles para que hablaran. Y al ponerlos en panel y hablar, entonces como estaban para la foto y hay fototropismo positivo, entonces inmediatamente ya funcionó. Pero yo te digo,
tiene mucho que ver con esto. El mundo hoy día cambia a una velocidad impresionante. Ese es un elemento del que tú has dicho, la transparencia que se produce, ¿no es cierto?, por las redes, por un público que está más interesado. Pero hay muchos otros elementos. Está cambiando el trabajo físico por trabajo robótico. Acá todavía ha llegado muy poco. Tenemos que pasar de lo primario, de producir cobre a producir materiales, de producir litio a producir baterías, de producir, en fin, es un cambio de mundo, efectivamente, de producir harina de pescado, producir productos de alta calidad. Sí, comparto 100% con el futuro, pero el presente me preocupa, los incendios. ¿Cómo se va a resolver, por ejemplo, el envejecimiento de la gente que jubila con 150? Porque eso lo vas a tener que resolver sí o sí, porque si no el viejo se te va a morir nomás. ¿Y cómo se va a llegar a un acuerdo ahí? Porque se va a requerir muchos recursos. Mira, yo creo el asunto de la educación también, porque las leyes se hicieron y gobierno, el gobierno futuro va a tener que cumplir nomás. Yo creo que ahí hay varios temas y por eso yo soy optimista por el ambiente que se ha generado en las últimas 2 semanas. El presidente Piñera tiene la idea, el objetivo, y así lo planteó en campaña, de plantearle al país acuerdos nacionales en temas en que creo que tenemos pocas diferencias ideológicas, en que tenemos que avanzar y por lo tanto que podríamos fijar mínimos acuerdos para avanzar en diversas materias. En materia de infancia, por ejemplo, en materia de adulto mayor y pensiones, quizás vamos a tener más desacuerdos, pero hay que avanzar. En materia de salud, sí, la verdad es que ahí me tomo lo que decía Tomás, ahí hay una urgencia que es ahora. La gente no puede seguir esperando por una atención de salud por la incapacidad del sistema público de atenderlo. Si lo único que uno pide, quizás, Juan Francisco, quizás soy yo, pero es que para abordar esos temas no encasillen la visión en una cosa que los limite para ver otras opciones. Eso es todo. Hay otras opciones. Ahora, esta convocatoria testéenla y descártelas después del testeo, pero no que no exista ideológicamente un rechazo a determinadas opciones por el solo hecho de que no calzan con la manera específica de mirar un problema, porque todo eso está variando, todo eso está cambiando muy ágilmente. Yo creo que tú tenés razón, esto nos impone un desafío importante y quizás una de las lecciones que nos dejó el actual gobierno y en parte también el proceso que lleva adelante el Frente Amplio. Tenemos que compatibilizar 2 cosas. Uno, una convocatoria a la participación. Es decir, que mucha gente se sienta partícipe de estos acuerdos. Y por lo tanto, un proceso de participación y una metodología que te permita que mucha gente se sienta convocada por el gobierno, por estos acuerdos nacionales, a avanzar en ciertas materias. Pero eso no puede significar sacrificar el avanzar concretamente y con resultados y cumplirle a la población en resultados concretos de esas políticas. Es decir, no nos podemos quedar solo en el proceso participativo, sino que tenemos que llegar con resultados concretos a la población en el corto y mediano plazo. Porque no basta con que, y ahí sí estoy de acuerdo con Tomás, no basta con decir, mire, este problema se va a solucionar en 40 años más, sino que cómo nos hacemos cargo de la urgencia hoy. Claro, hay que apagar el incendio. Ministro, muchas gracias. Córtenla, no. Hoy día hemos liquidado la carrera. Totalmente. Mira, por las tonteras que dijo en la radio, no va a quedar ahí. No. Pero no he dicho ni una tontera hoy día. No he dicho ni una tontera. De eso te digo. Juan Francisco Gale, muchas gracias por estar con nosotros. Tomás Hirsch y Roberto Fantuzzi, que tengan un feliz año nuevo y nos encontramos el próximo. Chao. Volvemos. Conéctate a la web